Se cumplen en estos momentos las 9:39 de la noche en Canarias. Muchísimas gracias por elegirnos. Esto es Ahora Televisión. Esta es la televisión de Tenerife y esto es El Cuarto Poder. En un programa en el que hoy vamos a tener a la máxima autoridad de la soberanía de la Cámara Regional. Hoy visita el plató del Cuarto Poder el presidente del Parlamento de Canarias, Gustavo Matos. Pero tendremos también hoy a otro Gustavo, en este caso el alcalde de Güímar. Estará con nosotros Gustavo Pérez para hablarnos de un municipio estratégico también en el Valle de Güímar. Pero abriremos el programa de hoy con una denuncia que queremos que llegue a todos los hogares de la isla de Tenerife, también en La Palma y en Gran Canaria, porque hay en torno a 500 familias en la isla de Tenerife que están esperando una beca para niños especiales. Un error en tiempo y forma ha impedido que estas familias puedan cobrar unas ayudas que les corresponde por ley. Cerraremos el programa de hoy con la música que hoy nos ofrece una de las grandes también en la isla de Tenerife, como es Sonia Gil. Como siempre les digo, bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Cuarto Poder. Comenzamos. Muchísimas gracias por elegirnos en esta noche de televisión para toda la isla de Tenerife, también para La Palma y el norte de Gran Canaria. Y es que, tal y como les decía antes de ver nuestra cabecera, en torno a 500 familias en toda Canarias, aproximadamente 200 familias, tienen las becas para niños especiales en un veremos. Hablamos ya con las protagonistas. Por un lado, saludamos ya a Raimer Maestre. Bienvenida. Gracias. A su lado se encuentra Alexandra Borman. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Y también en el extremo de la mesa saludamos a Juana Palma. Buenas noches. Gracias. Bueno, estamos hablando de, solo en la isla de Tenerife, 200 familias con niños que necesitan una educación especial. Aquí, cuando hablamos de educación especial, ¿a qué nos referimos, Juana? Educación especial son niños que necesitan terapias y necesitan... este tema sí me gustaría que lo tocaran ellas porque yo... las becas en general son becas denegadas, pero la mía es beca bachiller. Y ellas sí que tienen el poder de saber lo de las becas especiales porque son madres y Raimer es médico con un máster en estos problemas y ellas son las pues que Raimer, cuéntanos un poquito, si cuando hablamos... Importa. Sí, perfecto. Cuando hablamos de educación para niños especiales, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno, educación para niños especiales nos referimos a niños que tienen una condición, en este caso condición del espectro autista, o como se llama ahora, trastorno del espectro autista, TEA, ¿vale? Es una condición en donde los niños necesitan una serie de herramientas para ellos poder evolucionar en el punto de vista social y aprender muchas cosas que no los aprenden como los hace un niño neurotípico, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son estas herramientas? Pues herramientas en apoyo del lenguaje, herramientas en apoyo de psicoterapia, herramientas en apoyo de terapia ocupacional. Entonces, todas estas terapias para estos niños son sumamente importantes para que evolucionen y para que puedan tener una vida pues lo más normal posible dentro de todo el entorno social. Entiendo, por ejemplo, entonces que podría tratarse de niños con, por ejemplo, autismo. Sí, exactamente. Estamos hablando específicamente de niños con trastorno del espectro autista, ¿vale? Niños con autismo. El autismo se le dice espectro porque abarca muchos grados, abarca muchas cosas. Entonces, por eso es que hoy en día se le llama TEA, trastorno del espectro autista. Claro. Por ejemplo, Alexandra, tú eres madre también. En este caso, ¿cuántos años tiene
tu hijo o tu hija? Mi hija tiene 10 años, ella está escolarizada en un aula, en un colegio ordinario, en un aula ordinaria. Es verdad que el colegio donde ella está, afortunadamente, tiene una visión de la diversidad importante, pero es verdad que sin estos apoyos, sin estas ayudas, el día a día de las familias que vivimos dentro del espectro es muy complicado, porque lo que para un niño neurotípico, que tú lo levantes por la mañana y que tenga que hacer pues lo de todos los días, levantarse, ir al baño, desayunar, vestirse y prepararse para ir al colegio, dentro del espectro no es tan fácil. Entonces tienes que seguir unas rutinas muy marcadas. Esas rutinas incluyen las terapias. Sin esas terapias, si ya la vida es complicada dentro del espectro, cuando no tienes esas terapias, la vida se te convierte, sobre todo a ellos, se les convierte en un infierno, porque ellos no tienen la capacidad de entender el porqué de las cosas. Quitarle esas rutinas implica pues que entren en crisis, ¿no? Ya puedo hacer un meltdown, que son las más explosivas, que son las que... pues lo típico, ¿no? Cuando a ti te dicen, un niño es autista, tú piensas en el niño que se da cabezazos, que se pega, que te pega. Las personas que, o sea, las familias que vivimos dentro del espectro, eso lo vivimos a diario, independientemente del grado que tengan. Eso lo vivimos a diario. ¿Qué pasa? Que también está el shutdown, que es el interno, y quizás es el más peligroso, porque no son capaces... Mi hija es hablante, ¿vale? Pero no es comunicativa al 100%. Vale, entonces, todo lo que tenga que ver con sus emociones, con su... por ponerte un ejemplo, mi hija durante las horas de clase no va al baño, porque ella no va sola al baño. No es porque no se le ofrezca ese acompañamiento, sino que ella no va al baño si no estoy yo. Es decir, para poder tener un aprendizaje, entre comillas, normal, necesitan de terapias alternativas. Efectivamente. Exactamente, necesitan de apoyos porque su manera de aprender es distinta. Ellos necesitan apoyos visuales para ellos encajar. O sea, si lo vas a enseñar a que se cepillen los dientes, necesitan mirarlo visualmente, son muy visuales. No es como otro niño que tú le dices, ven a cepillarte los dientes, que eso es como que si le estuvieses hablando y no te escucharan, ¿sabes? Entonces necesitan de todas estas rigurosas terapias para ellos poder comprender lo que le estás diciendo. Son súper inteligentes, pero necesitan aprenderlo de una manera distinta, y para eso son las terapias. Estamos hablando de 200 familias en Tenerife, 500 aproximadamente en toda Canarias, que han podido quedarse sin esa beca que venían recibiendo año tras año. Hablamos de una beca anual. Exacto. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido? Pues lo que ha pasado es que todos sabemos que las becas se presentan en agosto y septiembre de cada año, al inicio del curso escolar. Y sobre octubre y noviembre suelen ser las que conceden o las que niegan, se te comunican en esa fecha cuál es el procedimiento que ha seguido tu beca. Las becas que nos han unido a todos nosotros este año ha sido que, pues no sé si por el COVID, no sé si porque... No se sabe el motivo, porque no hemos tenido una respuesta de la Consejería de Educación, simplemente nos han dicho que están denegadas y ya está, y que no hay nada que hacer, que pongamos un recurso de reposición y a rezar. Entonces, ya no solo son becas en becas especiales para niños especiales, sino que también son becas de formación profesional, de bachiller. En el caso mío es una beca de bachiller. Yo representé la beca la primera vez que la presento, porque mi hija está en primero de bachiller en agosto. En diciembre, que es lo que nos ha pasado a todos los padres, nos mandaron un comunicado, una notificación por la sede electrónica, donde nos indicaban que faltaba X documentación. En mi caso, una documentación de Hacienda, en el caso de ella... Era un informe médico. Informe médico. Que ya habíamos aportado. Que se había aportado, porque además es curioso que... yo creo que es importante, ¿no?, lo que te comentaba antes. Curiosamente, 2 o 3 meses antes, la Consejera de Educación saca una noticia a bombo y platillo de que la población TEA en el alumnado canario había aumentado un 40% y que iba a abrir una investigación. Casualmente, de esas 200 familias que estamos afectadas, solo de NEAES, porque de generales hay más también, hay muchísimas, de esas 200,
cerca del 95% son autistas, están dentro del espectro autista. Casualidad, mira Daniel, yo no creo en las casualidades, eso lo hemos hablado muchas veces. ¿Qué está pasando? No lo sabemos. Se nos ha pedido una documentación, en muchos casos absurda, porque a mí me pedían la base de aceptación, la tramitas por internet y si no firmas esa base de aceptación no puedes continuar. Y el diagnóstico de mi hija, cuando yo te he presentado no solamente el diagnóstico de autismo de mi hija, te he presentado el diagnóstico, el certificado de discapacidad y además te he aportado el certificado de dependencia de mi hija, porque mi hija tiene un grado máximo de dependencia permanente. Y yo puedo entender, perdón, cuando se me pide esa documentación, oye, somos humanos, se la habrá perdido al funcionario, no pasa nada, yo te la aporto. Estábamos en auge con el tema de los niveles y no podías ir a la consejería a presentar esa documentación porque se me pasaba de plazo. Entonces llamo a Madrid, consigo que Madrid me coja el teléfono y me dicen, no te preocupes, correo administrativo, que ellos te tienen que cuñar toda la documentación que mandas, entonces la fecha en la que tú lo mandas entra como dentro del plazo. Bueno, lo que realmente, para hacer un resumen de lo que pasó, porque si no, como hay muchos padres que también están afectados y fueron bastantes casos diferentes, es que se presentó, como decías tú al principio, en tiempo y forma, que nos lo comentabas antes, pero en diciembre a los 500 padres o muchos más nos mandaron una notificación desde Educación a nivel nacional, o sea, desde el Ministerio, donde se nos requería otra documentación. Los padres acudimos, porque tienes un plazo para acudir y presentarla. Si no la presentas, ya ellos entienden de que tú no quieres continuar con la que se te revise la beca. Presentamos la documentación y en la Consejería de Educación a nivel territorial, o sea, aquí en Tenerife, se nos cuña un documento, que lo voy a aprovechar que lo tiene Alejandra aquí, donde se le da registro a la documentación que se nos solicita. Entonces ya uno se queda tranquilo pensando que la beca sigue su curso. ¿Qué nos pasa? Que eso fue en diciembre, enero, depende de la familia, ¿no? Diciembre, enero, febrero y marzo, las becas en la sede electrónica a nivel, siempre hablo a nivel nacional, ¿no? A nivel educación, ponía en el Estado, pendiente de documentación de su comunidad autónoma, pendiente de documentación de su comunidad, o sea, 3 meses. Y eso correspondía tanto a las becas que nos están hablando ellas, como también a las becas generales. Como de bachiller, que es mi caso, y de formación profesional, y muchos padres están ahí, estábamos todos un poco esperando, a ver, mi madre, ¿cómo? O sea, que el error, si, lo que nos dicen desde Madrid es falta de documentación por parte de su comunidad autónoma, el error es la Consejería de Educación. Exacto. Vale, se ponen ustedes en contacto con la Consejería. Entonces cuando nos llega la denegación, pasan los 3 meses y de repente miras el estado de la sede electrónica y cambia. Y pone resuelta. Mire la notificación. Lees la notificación y lees denegada. Por los mismos motivos que en diciembre se nos solicitó la documentación. Es decir, por ejemplo, falta documentación. Por ejemplo, en mi caso... Y no se solventó después de ustedes haber presentado ese recurso. 3 meses en la mesa de educación en Tenerife, allí. Bueno, pero aquí tiene que haber un responsable. Entonces, es decir, si hay un error de la administración, entiendo que será la administración la que tiene que solventar este problema a 200 familias en Tenerife, 500 familias en toda Canarias. Y una cosa ¿entiendes? que quiero puntualizar, Juan, y que creo que es muy importante aquí, y lo hago desde el punto de vista médico, ¿vale? Yo soy médico de familia y soy madre con niños TEA de 3 años de edad, ¿vale? Decirles que el tiempo en nuestros hijos es crucial. ¿Por qué? Porque un niño que es diagnosticado es un niño que necesita comenzar una terapia en el momento 0 que es diagnosticado. O sea, en ese momento. No podemos esperar 2 meses, 5 meses, 1 año, porque ese retraso en ellos recibir esa terapia va en detrimento de su buena evolución.
Entonces, los niños en sus primeros 6 años de vida tienen una plasticidad cerebral que es brillante, que es donde está su cerebrito allí absorbiendo todo. Entonces, es donde debemos nosotros insistir en que esas terapias de atención temprana tienen que ser en ese momento. No es que yo voy a meter una beca y me las vas a resolver dentro de un año. Mi hijo no puede esperar, no debe permitirse esperar ese año, pero es por su evolución. Entonces eso es algo que desde el punto de vista médico no solamente es la negligencia por la falta de dinero para pagar las becas, sino lo que eso trasciende en el desarrollo de los niños. Hay una cosa que está clara. El que pide una beca es porque lo que necesita, claro, y porque cumple absolutamente todo. Por lo tanto, yo Exactamente. entiendo que aquí tendrán que dar una solución. Yo también ¿Cuál es el siguiente paso? Yo también te quería comentar una cosa que me acaba de venir ahora, como dice Raime. Le comentaba a las chicas fuera que yo me he enterado por bachiller de la clase de mi hija que los niños que ya le han aprobado las becas, o sea, me refiero a bachiller siempre, General. ya no solo le han cumplido con lo que establece la base, que son alrededor de 1.700 euros, más 50 euros por nota, depende del nivel. Por ejemplo, mi hija es matrícula de honor en la ESO, de honor, y ella le correspondería al máximo si se la hubieran concedido, ¿no? Entonces, a estos niños que ya le dieron la beca, han habido más remesas, o sea, se las ha ingresado, después de concedérsela y dársela, se le han ingresado más remesas. Es decir, de aquellos O sea, que es no un recibieron. desastre, Vamos exacto. a ver, y entonces ahora porque ¿qué es lo que va a pasar? ¿Tienen ustedes reunión? Sí, ¿Han hablado sí. con la consejería? Ahora lo que está pasando ahora es, después de la negación, de intentar buscar una explicación y que nos dieran una solución, o mínimamente una explicación que no se nos dio, mandamos correo electrónico a la consejera de Educación y al inspector territorial. Tuvieron que aparecer los medios de comunicación para que ellos tomaran, para que contestaran. Nos han contestado y nos han dicho que van a tener una videollamada mañana con nosotros, una videoconferencia, perdón, y que nos van a dar una supuesta explicación y una posible solución. Es que no entendemos, o sea, vamos a ver, la solución es que a ellos les ingresen la beca porque la necesitan para el bienestar de sus hijos y seguir para adelante. Y en mi caso, y bueno, en el caso de los padres que yo represento, que es bachiller, mi hija necesita el dinero porque mi hija tiene que seguir estudiando. O sea, yo el dinero de la beca yo lo empleo en sus estudios y además yo cumplo las condiciones y mi hija cumple las condiciones a nivel académico para que esa beca se la den. ¿Por qué si yo he hecho las cosas bien, la Consejería de Educación aquí me contesta que está denegada y que no hay explicación? En tu caso, con tu hija tendrías que hacer un esfuerzo. En tu caso, Alexandra. En mi caso concreto, yo ya en una reunión con el gabinete al que asiste mi hija, tenemos de plazo hasta el 13 de abril, si no mi hija debe abandonar las terapias. Lo que eso incluye, o sea, no es abandonar las terapias, es que todo lo que hemos avanzado hasta aquí Exacto. Se pierde porque hay un retroceso y en el autismo hay un punto que Raime te lo puede confirmar, muy importante, y es que cuando tienes un retroceso, esa regresión puede ser permanente. Sí. Entonces, todo lo que hemos avanzado lo podemos perder y no volver a recuperarlo. Qué triste. Raimer, en tu caso. Pues en mi caso, vamos a decir que pues tengo la suerte un poco que mi marido y yo tenemos trabajo y hacemos un sobreesfuerzo, pero estamos hablando de 2 niños con TEA y nos cuesta mucho cubrir porque hay que pagar terapias dobles. Te estoy atendiendo, pero es que estoy Vale. viendo el Facebook, Sí. en este momento se prende fuego. Claro. Claro, Porque hay un la montón de gente padres que está están en la muy misma dolida. situación Claro, somos un y grupo. esto está siendo un auténtico caos. Claro, Eh, nosotras Muy venimos en difícil. representación Nosotros de venimos un en grupo representación de todo ese muy grupo. grande. Tengo que todo decirlo, ese que grupo. están muchísimos padres Daniel. viendo esta entrevista y que yo Sí. espero que se les dé una solución lo antes posible. Hay casos muy tristes. Y hay casos muy de duros, madres o llorando sea, desesperadas que están cobrando personas que no el tienen paro de dónde, y que exacto. acaban en abril y que ¿qué hacen después? Que ¿quién les soluciona que sus niños puedan ir a terapia? Que ¿quién les soluciona que sus niños no vengan para detrás? O sea, hay casos muy, muy Y tristes hay que tener en cuenta eso, o sea, el trastorno del espectro autista es una condición que necesita sí o sí
de los apoyos para que los niños puedan seguir adelante. Claro. Son niños que pueden lograrlo todo, sí, pero necesitamos darles esas herramientas y no las podemos, o sea, no nos podemos dejarlo de eso detrás, eso no puede ser, o sea que, no, bueno, te doy una beca o te soluciono en 2 o 5 meses, no, eso va en detrimento del desarrollo de los niños y eso hay que tenerlo presente. Mañana les prometo, si me dan la información de lo que ocurra, Sí, tratar el tema por la noche. Sí, Me preocupa porque gracias. les digo una cosa, un padre, una madre es capaz de hacer cualquier Lo que cosa sea. Sí. por sus hijos, incluso venir aquí Claro. a dar la cara para buscar soluciones. Sí. Aquí estamos. Se los agradezco enormemente. Muchas gracias. Gracias, A ti por Dani. darnos Gracias voz y por darnos la permitirnos oportunidad. estar aquí. Sí. También me gustaría muy rápidamente comentarte, ya que estamos, que las becas NEAE no se han revisado los importes desde hace 7 años. Exacto. Todo ha subido, ¿vale? Nosotros te dan 913 euros por logopedia y 913 euros por psicoterapia. Psicoterapia. Que no te queda? incluyen la salud No, ocupacional. no te incluye ni terapia ocupacional, ni psicomotricidad relacional, etcétera, etcétera. Es que ¿Y qué pasa? Que los Perdona, gabinetes Alexa, suben. es un poquito contradictorio que escuchas a una madre que dice que la beca de ellas está permanentemente en el mismo importe y luego yo veo, como madre de bachiller de beca denegada, que dan varias remesas a niños que ya le han dado la beca. O sea, vamos a ver, esto está muy mal planteado. Hay que Yo espero que esto mañana haya una solución. Mañana la Sí. productora del canal y del programa se va a poner en contacto con ustedes Muchas para que me gracias. den la información para volver a tratar el tema por la noche Gracias. y que me digan qué les ha respondido la consejería. Prometo seguir este caso porque creo que es de Sí. suma importancia. Muchas Estamos hablando de la educación, del bienestar de los niños de Canarias. Estamos hablando de 200 familias en Tenerife y de 500 familias en Canarias, que yo espero que se dé una solución lo antes posible, porque como nos decía la médico, es un retroceso que no se va a recuperar. Por lo tanto, la educación de nuestros hijos está por encima de cualquier sigla y de cualquier institución. Muy bien. Para eso está la institución. Tanto a Alexandra, a Juana como a Reimer, gracias por estar con nosotros. Gracias, a ti. Dani. Me decían por aquí, muchas gracias, son nuestras portavoces y gracias al presentador. A mí no me tienen que dar las gracias, yo hago aquí mi trabajo. Darle voz a toda la gente, esa es nuestra función. Y mañana seguiremos tratando este tema, y pasado, y el otro, hasta que se le dé una solución a todas estas familias. Nos vamos hasta la publicidad porque en unos instantes seguimos contándoles más cosas. Hasta ahora mismo. Bueno, continuamos en directo, seguimos en el Cuarto Poder, estamos acompañados como siempre por Conforama Tenerife y hablamos a continuación con el hombre que representa la institución que engloba la soberanía del pueblo canario. El Parlamento de Canarias legisla y además nos ofrece a lo largo de una legislatura las diferentes leyes para mejorar la vida de todos los canarios. Le ha tocado la máxima representación de la Cámara Regional, una de las instituciones más importantes que existen en Canarias, y creo, me atrevería a decir, que ha sido el presidente del Parlamento más joven de la historia. Creo, ¿eh? Gustavo Matos, muy buenas noches. Muy buenas noches y gracias por invitarme. ¿El presidente más joven del Parlamento? Creo que sí, porque ahí estamos Pedro y yo, la primera legislatura, pero es verdad que como hubo una legislatura por pocos meses, hay una legislatura provisional que no era exactamente un parlamento tras las elecciones, creo que ahí sí que podemos considerar que he sido el presidente más joven de Canarias, sí. Una representación importante porque además esa soberanía que recae en la Cámara para legislar, para tomar decisiones, yo creo que ha sido francamente complicada. En una legislatura en el que hemos tenido una pandemia, donde el Parlamento ha jugado también un papel importante y, por supuesto, con el tema de la erupción de La Palma. Hasta este momento, ¿qué ha sido lo más complicado para el presidente del Parlamento de Canarias?
Hombre, sin ninguna duda el COVID-19, ¿no? La Palma también, pero sobre todo la COVID, porque ocurrió algo que no estaba previsto y que nadie pensaba que pudiera ocurrir, que es que el Parlamento sencillamente no se podía reunir. Nosotros somos un Parlamento de islas y cuando se decretó el estado de alarma y el confinamiento por islas y no había manera de viajar entre las propias islas, no había conectividad, estaban suspendidos los vuelos, pues no había manera de que los diputados de Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, El Hierro, La Gomera, en fin, todos los que no son de Tenerife, pudieran venir a la sede del Parlamento. Eso nos produjo un hecho insólito que hacía que de facto el Parlamento pudiera paralizarse. No estaba previsto en el estatuto, no estaba previsto en el reglamento de la Cámara, y entonces ahí hubo que digamos, tirar de ingeniería jurídica para que el Parlamento no cerrara sus puertas. El Parlamento de Canarias ha sido el único Parlamento de toda España que jamás cerró su actividad, que siempre mantuvo, digamos, el control al gobierno, incluso en los momentos más duros del confinamiento, y que luego rápidamente se adaptó, porque hicimos una modificación del reglamento del Parlamento muy rápida, que nos permitió entonces ya afrontar esta situación con normalidad, convirtiéndonos en el Parlamento más vanguardista de toda España y uno de los más vanguardistas de Europa, de tal manera que un diputado de una isla que no sea la isla de Tenerife puede intervenir y puede votar en tiempo real, por pantallas, en el propio pleno, sin necesidad de tener que venir a la isla de Tenerife, siempre y cuando las circunstancias lo justifiquen, ¿no? Así que bueno, eso fue una situación muy complicada porque no sabíamos qué hacer. De pronto nos encontramos en el Parlamento en aquellos días, pues éramos 4 personas, estábamos el letrado, mi jefe de gabinete que está por aquí, y un guardia de seguridad, no había nadie más. Y aquello era un poco impactante, ¿no? Bueno, pues lo conseguimos sacar adelante y el Parlamento de Canarias nunca ha cerrado sus puertas y yo creo que en ese sentido los canarios y las canarias se pueden sentir, yo creo que orgullosos del Parlamento de su tierra, que ha sido un Parlamento ágil, rápido y que se adaptó de forma muy veloz a las exigencias de un tiempo muy difícil en el que el Parlamento era muy necesario. O sea que ya podemos votar de forma telemática desde aquel momento, pero me imagino que ¿qué pasaría si se produjera un error como en el Congreso de los Diputados? Bueno, con vamos alguna a ley? ver, esa pregunta es muy acertada. ¿Por qué? Porque, a ver, lo que nosotros hemos puesto en marcha es más avanzado que el propio voto telemático, lo voy a explicar. Es decir, el diputado está en una pantalla, en directo, en el propio salón de pleno desde su isla, y cuando vota no es exactamente un voto telemático, sino que se le manda un enlace y vota junto al resto de sus compañeros que están físicamente en el Parlamento en tiempo real. El voto telemático es ese que ya conocemos, que dio lugar a una polémica, que también lo tenemos en el Parlamento de Canarias, mediante el cual se le manda la votación previamente al diputado, que tiene un tiempo para leérsela y darle al botón, y que luego la manda. Esa es lo que se denomina, digamos, de forma estricta, voto telemático, que es el que dio lugar en aquella famosa polémica con el voto de un diputado del Partido Popular en el Congreso de los Diputados. Eso yo creo que ya nadie lo discute. Cuando hay un error en una votación no se puede rectificar. Se producen errores todos los días en las votaciones físicas en el Parlamento, cuando alguien aprieta el botón y se equivoca, porque se despista, porque son 3 botones y a lo mejor hay una serie de votaciones, a lo mejor hay 100 votaciones seguidas, y uno pierde un poco la concentración y le da el botón que no es. No se repite la votación. Lo más que puede hacer el diputado es levanta la mano, dice que se ha equivocado, que conste en el acta su error, pero no modifica el resultado de la votación, ni tampoco justifica un cambio o digamos una repetición. O sea que de la debe votación, ser algo ¿no? similar que como cuando nosotros vamos a votar a unas elecciones, si te equivocas, te equivocaste, Efectivamente, ¿no? Una vez que el voto está en la urna, no puedes decir, perdone, paren la votación, me he equivocado, abran la urna, saquen el mío. Eso no se puede hacer. Y no se puede hacer, por tanto, ni en el voto telemático ni en el voto presencial con el botón. Si te equivocas, pues es un error en la votación y ya está, ¿no? ¿Cuántas leyes se elaboran en Canarias a lo largo de un año, aproximadamente? Bueno, esta legislatura está siendo especialmente productiva. Voy a explicar por qué, para quienes nos escuchan. En Canarias, antes del año 18, porque tenemos un Estatuto de Autonomía nuevo, aprobado en el otoño del 18, que introdujo la posibilidad, gracias a Dios,
de que el gobierno pueda dictar, el gobierno de Canarias, que hasta ese momento no podía, pudiera dictar decretos. Gracias a esos decretos, el gobierno pudo arbitrar medidas durante el COVID, que si no los hubiéramos tenido en Canarias nos hubiéramos visto en un problema, porque no había manera de que el gobierno pudiera dictar resoluciones. Bueno, ¿qué pasa con los decretos? El gobierno los dicta, pero luego el Parlamento tiene 30 días para convertir eso o no, primero convalidarlo o no, y luego convertirlo en proyecto de ley o no. Por tanto, en esta legislatura vamos con un buen número de decretos que se convierten en leyes. Por lo tanto, estamos batiendo todo el récord. Estamos probablemente en esta legislatura en un 30 o en un 40% de más actividad legislativa que en ninguna otra legislatura, ¿no? Cuando ha citado ahora mismo, Gustavo, el tema de nuestro Estatuto de Autonomía, que ya permitiría la disolución de la Cámara, eso es. En caso de que el presidente dijera, pues no cuento con la mayoría suficiente, como ha pasado en Madrid, como ha pasado en Cataluña en muchas ocasiones. Castilla y León también. Castilla y León también. Pero parece que este Pacto de las Flores va a continuar hasta final de la legislatura. Ahora estoy mezclando un poco la política con la representación institucional, en este caso del Parlamento. Pero me imagino que, por cuestiones obvias, me imagino que tiene usted conocimiento. ¿Este pacto va a llegar hasta el final? ¿No va a haber apretar ese botón de disolución de la Cámara? Eso parece. Bueno, a ver, aquí tengo que hilar un poco fino porque obviamente soy militante del grupo del Partido Socialista, diputado de... Además tiene que votar, ¿no? Claro, por supuesto, voto y soy miembro del Grupo Parlamentario Socialista, pero bueno, en la responsabilidad que me toca tengo que lidiar un poco con la objetividad y con la neutralidad para que no se me... los restos de grupos parlamentarios no se sientan bien representados en su presidente. Mi opinión es que no. Mi opinión es que eso no va a ser, pero no es porque yo lo diga, sino porque lo ha dicho el presidente del gobierno. Yo creo que estamos en un momento en que los ciudadanos necesitan estabilidad en las instituciones. Por tanto, creo que lo más importante es que las instituciones demuestren y estén a la altura de los retos tan difíciles que nos han tocado vivir. Cuando hay tacticismo electoral con estas cosas, yo creo que al final la ciudadanía no lo entiende muy bien y puede incluso ser irresponsable. Hasta ahí creo que puedo decir lo que puedo decir. Yo creo que no, ya no lo va a haber. Nos queda un año para las elecciones, estamos en abril, las elecciones son en mayo del 23. A estas alturas yo creo que ya no. Están aprobados los presupuestos para este año. Yo creo que se aprobarán también los del siguiente, con lo cual, bueno, yo creo que no habrá adelanto electoral en Canarias, lo cual a mí me parece una buena noticia, porque creo que darle estabilidad a las instituciones en un momento tan difícil, creo que es una buena señal, ¿no? Uno de los debates más intensos que sufrimos en la Cámara es el debate del Estado de la Nacionalidad canaria. Y ahí un presidente tiene que hilar muy fino, porque digamos que en el órdago de la discusión dialéctica, cosa normal en cualquier institución pública, se puede mirar con doble rasero, como ha pasado en el Congreso de los Diputados en Madrid o en otras cámaras autonómicas. ¿Cómo delimitar esa función del presidente, que tiene que ser prácticamente neutral? Incluso a veces cuando un diputado, en el fragor de la discusión de cualquier grupo, pues tiene que llamarle la atención, llamarle al orden o pedirle en ocasiones que abandone el hemiciclo. Bueno, no me he visto todavía, espero que acabar la legislatura y que no me ocurra. No ha habido una situación en la que tenga que pedirle a nadie que abandone el hemiciclo. Yo creo que no se va a dar. No sé si en la historia del parlamentarismo en Canarias, que cumplimos 40 años ahora, por cierto, esto se ha dado alguna vez. No lo recuerdo, tengo interés en mirarlo, ¿no? Bueno, yo creo que tenemos que transmitir a la ciudadanía de Canarias que tenemos un parlamento que representa bien a los canarios. Los canarios somos gente dialogante. En Canarias tenemos la cultura del acuerdo y del pacto. Y nosotros tenemos un talante de, digamos, como sociedad, como pueblo, de la capacidad de poder hablar sin tener que perder la educación y las formas. Y yo creo que eso está bien representado en el Parlamento de Canarias. Es muy raro que se produzca un episodio muy, digamos, tenso, ¿no? Hay debates intensos, hay, digamos, fragor en el debate, en la discusión,
pero muy rara vez se traspasa el límite del respeto. Y normalmente cuando ocurre, que es excepcional, los propios diputados lo reconducen. Siempre hay una excepción, pero tenemos un Parlamento, yo creo que a la altura del pueblo que representa. A mí me gustaría que la próxima legislatura fuera igual. Porque afortunadamente esto es una virtud de nuestro Parlamento y yo espero que no se pierda, ¿no? La división de nuestro territorio en islas ha hecho complicado a veces a la hora de, por ejemplo, de decidir el número de diputados. Al final se hizo un cambio, estrenamos nuevo número en esta legislatura y así todo nunca estamos conformes. Hay gente que dice que sigue sin tener una representación territorial adecuada. ¿Se puede dar otro giro de tuerca para buscar una representación distinta a la que tenemos, con esto de una lista regional y después las circunscripciones insulares? A ver, como siempre es difícil. Nosotros tenemos una realidad territorial que es muy compleja porque el sistema electoral tiene que reflejar al mismo tiempo la realidad territorial y la realidad poblacional. Hay 2 islas muy pobladas y hay otras 5 islas, 6 si contamos la Graciosa, que digamos tienen menos peso poblacional, pero al mismo tiempo no podemos obviar que territorialmente merecen un respeto y una dedicación y una implicación de las administraciones al nivel de una de las islas más pobladas. Entonces, resulta complicado conjugar todo, población y territorio, en un territorio archipelágico. Cualquier debate sobre esta cuestión es complicado, porque claro, dejas al Hierro sin representación, porque tiene menos población. Tenerife y Gran Canaria, que son las islas más pobladas, tienen que duplicar su representación en detrimento de islas con menos población. Eso es un debate complicado, porque al final, si queremos construir territorio y queremos construir Canarias, tenemos que intentar que los ciudadanos de Valverde pues estén bien representados y que estén representados también bien los ciudadanos de Santa Cruz y de La Laguna. Y no es fácil. Yo creo que este sistema actual, es mi opinión, con todas las aristas que pueda tener, en mi opinión, hemos alcanzado cierto nivel de equilibrio. Hemos votado solo una vez con este sistema, en el 19, con lista electoral regional y con las 7 circunscripciones. Yo le daría algo más de vida, se bajaron los topes electorales para que fuera más plural el Parlamento. De hecho, tenemos un Parlamento con 7 grupos parlamentarios y mucho más plural, mucho más representativo, ¿no? Yo creo que debemos darle más camino, más recorrido a este sistema actual. No obstante, respeto, por supuesto, como no puede ser de otra manera, el resto de posiciones de otros grupos parlamentarios, de otras opciones políticas o incluso de asociaciones cívicas que proponen otro tipo de cosas, ¿no? Pero siempre es difícil decir de dónde lo quito, ¿no? Esa es yo creo que el reto de proponer un sistema electoral alternativo, ¿no? La Cámara Regional, el Parlamento de Canarias, es una institución que además cuenta con un presupuesto propio y además con diferentes órganos de control para diferentes órganos en nuestra comunidad autónoma, como puede ser la Radiotelevisión Canaria, que siempre está en un veremos y que siempre tiene los debates más intensos. ¿Recuerda algún debate? Paradójicamente sí. Y es verdad, porque es verdad que la Radiotelevisión Canaria ha hecho una función excepcional con el tema de La Palma, pero es verdad que cuando nos salimos de ahí siempre tiene una espada encima. Bueno, yo con respecto a esto tengo que decir que, sin salirme tampoco de la línea institucional, que es verdad que en algún momento, la actividad parlamentaria se ha visto muy digamos, impregnada del debate sobre la radio y televisión. De hecho, hemos tenido votaciones que no han salido adelante para renovar la Junta de Control, nombrar al presidente de la televisión, al director, etcétera. Mi opinión al respecto es que creo que no es el principal problema de los ciudadanos de Canarias. A veces ha ocupado demasiado tiempo y demasiado espacio en el debate político que no tiene que ver con la realidad de una persona, por ejemplo, de que estamos en la zona norte de la isla de Tenerife,
que se levanta temprano para llegar al área metropolitana y en fin, tiene que hacer todo tipo de cuestiones para llegar a tiempo a su trabajo, ¿no? O de que tiene que llevar a un niño o una niña a un centro especial, o a un mayor a un centro de día, o quienes están en una lista de espera. Esos problemas, que sí son problemas de la gente, los problemas cotidianos, a veces se ensombrecen por debates que ocupan mucho espacio porque es muy mediático, pero que no tienen que ver con la vida personal, la vida cotidiana de la gente. A mí me parece que el debate de la televisión, que es un debate importante, porque al final tenemos una televisión pública, todos queremos que funcione bien, claro, hay quien tiene, digamos, propone modelos diferentes de gestión, al final también hay una guerra detrás, unas presiones empresariales que existen y son legítimas, pero eso no puede ser que se convierta en determinados momentos en el debate más importante, porque no lo es. Porque el debate más importante es la sanidad, es la educación, son las carreteras, es la atención a quienes menos tienen, es la atención a las personas mayores. Esos son los problemas de verdad. Y a veces eso, en el fragor, pues se distorsiona un poco, ¿no? Así que no me parece que el debate sobre la televisión no debería ocupar tantas horas, ¿no?, en la agenda política, pero realmente lo ocupa, ¿no? O sea, me lo preguntas porque es así, porque lo ocupa. Hablar de Gustavo Matos es hablar de un hombre que lleva en política unos cuantos años a pesar de su juventud y que empezaba, además, en el municipalismo. ¿Cómo recuerdas aquellos momentos de ser concejal en La Laguna, en la oposición y además con un hombre como Santiago Pérez, cuya designación de senador fue precisamente en el Parlamento? ¿Cómo recuerdas aquellos momentos? Y también designamos como senador a Fernando Clavijo. A Fernando Clavijo, ¿verdad? Que además de haber sido presidente del Gobierno de Canarias, fue alcalde de la ciudad, con el que he compartido también vida municipal, ¿no? Así que, bueno, las vueltas de la política son, en fin, a veces uno no sabe dónde te llevan, ¿no? Bueno, yo, la mente de la política municipal, con lo que me quedo, es con que debería ser obligatoria. Creo que todos los hombres y las mujeres que decidan en algún momento entrar en la actividad política deberían al menos pasar por la vida municipal al menos una legislatura, o en el gobierno o en la oposición, por supuesto mejor en el gobierno, pero bueno, la oposición juega un papel muy importante. Lo que diferencia a un país democrático de otro que no lo es que existe oposición y que se ejerce. Yo creo mucho, la respeto mucho, por eso en el Parlamento empatizo mucho con la oposición, a pesar de que yo formo parte del grupo de gobierno. Pero bueno, porque sé lo difícil que es y lo importante que es hacer oposición. En un sistema democrático es clave que la oposición funcione. Porque te decía, porque al final lo que te da el municipalismo, ese ADN te lo llevas contigo para siempre. La posibilidad y acostumbrarte a estar en contacto con la gente, con el ciudadano, que los problemas no es un informe anónimo que te pasa un técnico, sino que tiene nombre y apellido, que es una señora que se te planta en tu despacho con un niño y te cuenta su drama familiar y tú ves, por una parte, las veces que lo puedes arreglar en directo y te da una satisfacción personal muy importante, y las veces que no lo puedes hacer y la tristeza o la impotencia que eso te produce, ¿no? Pero te humaniza y te acerca. Y yo siempre, si te das cuenta, los 3 últimos presidentes del gobierno de Canarias han sido alcaldes: Paulino Rivero, Fernando Clavijo y Ángel Víctor Torres. Imprime carácter. Y yo los distingues rápido a quienes, cuando entras en contacto con alguien que está en política, distingues rápido quién ha estado y quién no en la vida municipal. Yo por eso lo recuerdo como una escuela, como algo que llevo dentro de mí, que es un ADN que siempre voy a mantener y que lo haría obligatorio, ¿no? Para todos los que quieran estar en política, que al menos una legislatura estén en un ayuntamiento. Fíjate, antes, a micrófono cerrado, cuando estaban las cámaras apagadas y estamos en publicidad, después del primer caso que tuvimos de esas mujeres reclamando, pues el presidente del Parlamento se acercó, las escuchó y les brindó, sin ningún tipo de cita, que fueran a hablar con él. Pero yo creo que es de los pocos casos, y ya uno ha vivido unas cuantas legislaturas con muchos presidentes, que es de las pocas veces que veo un presidente del Parlamento acudir con total normalidad por la calle, acudir a actos. Yo es que recuerdo a Antonio Castro, recuerdo ahora se me olvidó el nombre, el nacionalista Ríos, y otros tantos presidentes del Parlamento, que siempre la figura era como
muy lejano. Representa a la institución que representa la soberanía de todos los canarios y nos parecía muy raro que pudiéramos hablar de un tema coloquial por lo que significa una institución tan importante para los canarios. Acercar el Parlamento, que lo vemos tan lejanos al ciudadano de a pie, yo creo que es una función que se ha quedado en el sueño de los justos, muchas legislaturas, y conocer un poco más esa casa, cómo se elaboran las leyes, qué se hacen en esas comisiones. Es el gran desconocido el Parlamento de Canarias. Sí, bueno, tienes toda la razón. Vamos a ver, por empezar por una parte. Como te decía antes, yo empecé mi actividad política en la actividad municipal y eso de la cercanía, pues a mí cuando, en fin, yo salgo, en fin, a desayunar como cualquier otro, ¿no? Allí por los alrededores del Parlamento y se me acerca alguien. Eso es la vida municipal en esencia. Cuando uno es concejal o es alcalde no tiene vida privada prácticamente, ¿no? Y bueno, yo lo veo con naturalidad y a veces mis colaboradores se sorprenden. Hay una señora que pasa, ¿cómo? No. Y digo, bueno, ahora no tengo nada que hacer, bueno, en fin, ese carácter que te hablaba antes te lo imprime y bueno, quizás por eso también es verdad que cada presidencia y cada tal tiene su tiempo, ¿no? No es lo mismo los años 80, 90 del siglo pasado que la actualidad. Hoy la política es diferente, se hace de otra manera y bueno, uno tiene que estar adaptado a los tiempos en los que vive. Pero tienes razón en que el Parlamento es un gran desconocido. Yo he intentado durante esta legislatura acercarlo un poco. Se nos ha complicado algunos objetivos por el COVID, ¿no? Pues teníamos muchos proyectos. Nos queda un año, yo creo que vamos a aprovechar además esta efeméride del 40 aniversario para poner en marcha algunas actividades, recuperar algunas que se nos han quedado atrás, que son, por ejemplo, las visitas al Parlamento que hemos tenido que terminar, las vamos a retomar ya. Pero sobre todo lo más importante es que la gente sepa que el Parlamento no es solo los 3 minutos de discusión entre el presidente y el líder de la oposición. Detrás hay un trabajo enorme, los diputados trabajan muchísimo. Los diputados no van cada 15 días y aprietan un botón. Detrás hay un trabajo que, como en todo, pues son 70 personas, pues habrá quien trabaja más o quien trabaja menos, como en cualquier actividad humana. Pero yo tengo que decir que hay un compromiso personal de los 70 diputados, mayoritariamente o casi unánime, por su trabajo, por sus islas, porque son elegidos por islas y trasladan al Parlamento muchas veces las iniciativas de sus islas. Los colectivos tienen las puertas del Parlamento abiertas, de los grupos parlamentarios. Luego los resultados ya son para discutir, pero desde luego es una institución que es más cercana de lo que parece, lo que hay que hacerla más conocida y en eso estoy, ¿no? A ver si consigo en el año que queda pues que los ciudadanos de Canarias se identifiquen mejor con el Parlamento, lo conozcan mejor y se sientan más cercanos, ¿no? ¿Cómo se hace cuando llega un informe del diputado del común y tira de las orejas? Porque al final son todos compañeros. Necesitas salir a un presidente del gobierno, del Parlamento, al diputado del común. No es un ente, sino van por partidos y demás. Y cuando hay un informe que tira de las orejas a la administración y al final tienen ustedes que rodearse y hablar y demás, ¿esto cómo se solventa? Pues con la naturalidad y la normalidad institucional, es decir, el gobierno tiene su papel, el gobierno tiene el poder ejecutivo, es el que gestiona, el Parlamento es el que hace las leyes y controla al gobierno, y luego está ahí una serie de instituciones, por ejemplo, el diputado del común, que su fundamental y principal misión es la de tratar de amparar a ciudadanos y ciudadanas que se sienten desamparados frente a la administración, unas veces con razón y otras sin razón. Yo se lo comentaba estos días a Rafael Llanes, que es el actual diputado del común. El diputado del común es una de las instituciones más prestigiosas a nivel ciudadano, valorada. ¿Por qué? Porque los ciudadanos normalmente, al margen de que se resuelva su problema, el principal escollo que tienen es que no saben qué puerta tocar. Es decir, la gente no está habitualmente familiarizada con la administración pública, que es un laberinto, ¿no? Y a veces una persona con un problema, pues con un niño, con una matrícula de un colegio, yo qué sé, con una beca, con una ayuda a la dependencia, o porque tiene un problema con una vivienda, no sabe dónde ir. El primer lugar al que vas es al ayuntamiento, eso lo tenemos todo claro. Pero a partir de ahí hay una maraña y normalmente los ciudadanos lo que quieren es que les den una respuesta, que les atiendan. A veces se les explica y ya rápidamente, pero esa es una función fundamental. La soledad muchas veces de los ciudadanos y de las personas frente a un laberinto, un monstruo que es la administración,
que tienen 1000 cabezas, la administración del Estado, la administración de las comunidades autónomas, la administración del Cabildo Insular, la administración de los ayuntamientos, los consorcios, las sociedades municipales, las sociedades de los cabildos, en fin, y cuando alguien tiene un problema no sabe dónde acudir, no sabe a qué puerta. Y esa puerta, ellos saben que esa puerta del diputado al común siempre está abierta y que por ahí le van a orientar. Y eso, aunque al final su problema quizás no tenga solución, o sí, no lo sabemos, pero que le orienten y le sepan guiar, eso es fundamental. Y que obliguen a la administración, una vez se detecta qué administración es la competente, obliguen a responder, eso para los ciudadanos obtener, que menos, ¿no? En un Estado democrático, que la administración que todos pagamos te responda, ¿no? Aunque no te dé la razón, pero por lo menos que te responda, ¿no? Cuando termine esta legislatura, ¿qué ley, como canario, te gustaría, siendo presidente del Parlamento canario, decir? La ley presentada por el grupo tal, con votos tanto, queda aprobada. Hombre, yo creo que dentro de las competencias que tenemos, obviamente la ley electoral, que no tenemos y que hay que aprobar, porque además nos lo manda el estatuto, yo creo que esa podemos aprobarla en breve. Yo creo que en esta legislatura se han dado pasos importantes, en mi opinión, y además casi con unanimidad de todos los grupos parlamentarios en materia de vivienda, por ejemplo, ¿no? A mí me parece que eso es uno de los grandes problemas que tenemos en Canarias. Luego hay una ley muy importante también en tramitación, que es la ley de cambio climático, porque es una amenaza que tenemos. Hay algunas leyes más de tipo social. Tenemos también la ley de la renta ciudadana en parrilla, ¿no? Que también yo creo que se aprobará en este año además. Son leyes muy sociales con un contenido social muy importante. Pero a mí personalmente todo lo que tiene que ver con vivienda, por ejemplo, es algo que me parece que ahí hay que hacer un trabajo. Es la primera vez en muchos años que se presenta un plan de viviendas en el Parlamento de Canarias, que no existía, y que trata al menos de poner una hoja de ruta a resolver uno de los grandes problemas de Canarias, que es que las personas, nuestros vecinos, nuestras vecinas, nuestros amigos, nuestras amigas, la sociedad en general, tiene graves dificultades para acceder a una vivienda. Y eso, cualquier proyecto vital, por modesto que sea, empieza por un sitio digno en el que vivir. Y eso hoy no está garantizado en Canarias. Bueno, esa es una de las leyes que ya está, el plan canario de vivienda, que está ahí y que va rodando en esta legislatura y la que yo personalmente me siento orgulloso. Todas las que son de carácter social, pues son esas leyes que te gusta ver aprobadas y verlas publicadas en el boletín, ¿no? Luego ya está el cumplimiento de la ley y su ejecución, pero por lo menos verlas publicadas en el boletín es una satisfacción. ¿A qué hora empieza la jornada de un presidente de un parlamento? ¿Y a qué hora termina? Pues si te digo la verdad, empieza desde que me levanto, sobre las 7 de la mañana. Quiero decir, ahí estoy ya en pie, ya contestando los correos electrónicos, mensajes, haciendo un repaso a la prensa, y desde ese momento ya empezamos a maquinar, porque el Parlamento tiene una vida detrás que no se ve, que es la que se me encarga a mí que gestione junto a la mesa, y que es la que hace que el Parlamento funcione. Así que desde las 7 de la mañana estamos ya en pie, leyendo, haciendo repaso a la prensa, respondiendo correos electrónicos, respondiendo y ya las primeras incidencias del día, peticiones de diputados, de colectivos, gestionando con el gobierno que manden los informes que tienen que mandar, con el Consejo Consultivo que lleguen los dictámenes para los decretos. Desde esa hora ya estamos en pie y si te digo la verdad, pues hasta que me voy a la cama, porque como cualquier trabajador o trabajadora de este país, cuando uno tiene un móvil en la mano, no hay horario, ¿no? Así que bueno, todo el día. Voy todos los días al Parlamento. Esto puede resultar sorprendente, pero no lo habitual, porque hay presidentes del Parlamento que no han sido de Tenerife y por tanto su paso por lo que es el edificio, no digo el trabajo, digo lo que es la institución, pues no es a diario, pero bueno, en este caso la presidencia del Parlamento está en la isla de Tenerife, soy lagunero, el Parlamento, en fin, es mi casa. Y estoy ahí muy tempranito y me voy lo más tarde que puedo, pero bueno, luego la jornada laboral continúa, ¿no? Las islas tienen lo que tienen, ¿no? Y que cada uno hace vida en su terruño, por decirlo de alguna manera, y es un problema para los políticos que representan a la totalidad de las islas, como puede ser el presidente del gobierno o el presidente del Parlamento. ¿Un poco se les exige que vayan de vez en cuando por las diferentes islas? No, yo creo que no deberían ni exigirnoslo, debería ser nuestra obligación. Pero es una espada que siempre tienen ustedes encima, ¿no? Bueno, yo te puedo decir que los que tienen responsabilidades de gobierno
se recorre las Canarias de pe a pa, durante la semana no saben ni dónde van, Hierro, Lanzarote, Fuerteventura, en fin, gracias a que tenemos una buena conectividad aérea y que, bueno, pues los aviones son prácticamente nuestras guaguas, ¿no?, entre islas. Pero yo sí que en esto, porque el gobierno al final, digamos, ruta más que nosotros, pero el Parlamento al final está en un sitio, físicamente, ¿no? Nosotros sí hemos intentado, y lo vamos a intensificar ahora que las medidas anti-COVID ya nos lo van a permitir, acercar más el Parlamento a las islas en las cuales el Parlamento no está, como institución. Luego los diputados hacen su trabajo, etcétera, pero como institución, acercar el Parlamento más a las islas en las que no está. Para eso tenemos una serie de actividades ya pensadas y desarrolladas. Aprovechar, como te dije antes, este aniversario de los 40 aniversarios y a partir de ahí, pues bueno, tratar de llevar el Parlamento a las islas donde le es más difícil, pues hacer una visita, venir, verlo, conocerlo. Bueno, pues vamos a hacer eso, ¿no? Gustavo Matos, presidente del Parlamento de Canarias, muchísimas gracias por estar con nosotros. Se nos ha ido el tiempo volando. Bueno, se me quedan un montón de cosas en el tintero, vendré otro día. Eso espero, ¿eh? Que además la agenda la cerró el propio presidente directamente con un servidor, cosa que le agradezco enormemente. Gustavo Matos, gracias. A ti por invitarme. Nos vamos rápidamente hasta la publicidad, va a ser muy cortita porque en unos instantes ya nos llega otro Gustavo, en este caso el alcalde de de Güímar. Hasta ahora mismo. Continuamos adelante en la televisión de Tenerife, continuamos en el Cuarto Poder y hablamos a continuación con el alcalde de Güímar, el primer alcalde nacionalista de esta localidad. Y desde el mes de julio, en ese pacto de gobierno con el Partido Socialista, se ha quedado con la máxima representación institucional municipal. Él es Gustavo Pérez Martín. Gustavo, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, ¿cómo está siendo la experiencia? ¿Por primera vez le has dado el bastón de mando a la formación nacionalista? Sí, por primera vez, la verdad que un orgullo que Coalición Canaria por primera vez esté gobernando con la alcaldía en el municipio. Lo hemos tomado de forma seria, de forma responsable, de forma donde los vecinos vean la tradición de un partido que lleva muchos años, independientemente de si ha estado en el gobierno o ha estado en la oposición, de un partido serio que siempre le ha dado respuesta a los vecinos. Y esa es la labor que vamos a hacer durante este próximo año, que es lo que queda de legislatura, y seguiremos haciendo independientemente de la persona que esté. Creo que Coalición Canaria es un partido que ha dado señas de seriedad dentro del municipio con los anteriores candidatos, con los que están y seguro con el que viene. Sin duda le han dado a ustedes estabilidad y sin la figura de Coalición Canaria hubiera sido complicado el poder gobernar el municipio, a excepción de aquellos momentos cuando ha gobernado Partido Socialista con Partido Popular. Sí, Güímar creo que tradicionalmente, ya desde hace muchísimos años, lo que ha imperado son los pactos. No hay mayorías absolutas, con lo cual el ciudadano nos indica que tenemos que llegar a acuerdos. Hay acuerdos por una línea, acuerdos por otra, acuerdos que tienden más hacia una dirección en un momento dado y hacia otro, y siempre ha imperado que las formaciones que se unen intenten poner encima de la mesa. Lo primero son las necesidades del municipio. Se llega a un acuerdo y a partir de ese acuerdo se llegan a esos pactos. ¿Y en este momento cómo está la salud del pacto con el Partido Socialista? Bueno, la salud del pacto hay que dejar claro, a veces uno intenta ser sincero con el vecino. O sea, son dos partidos diferentes que en un momento dado se unen porque han ajustado
sus programas electorales, han alineado sus programas electorales y en base a dos propuestas diferentes ha salido una de forma concreta. Y eso es lo que ha pasado en los últimos años. No hay que convertir el pacto en un criterio, en un procedimiento que resulte raro para el vecino. En Weimar es algo normal que se viene dando durante muchísimos años y eso es lo que hay que transmitirle al vecino. Cuando el vecino diga que a partir de las circunstancias den mayoría absoluta a un partido, cambiará, pero mientras tanto los acuerdos deben de existir, las necesidades del vecino de Weimar deben estar por encima de todo lo demás y los pactos, mientras no exista esa mayoría absoluta, se seguirán dando en el municipio. Tengo que preguntarle por el tema de Weimar Rural, que es un proyecto que han querido relanzar precisamente para estar muy pendiente de toda esa gente que se ocupa del sector primario. Y en este sentido, este proyecto, ya convertido en realidad, este programa, ¿va a durar, va a pervivir en el tiempo? Cuéntanos un poco en qué consiste. Es una planificación que venimos trabajando ya durante 2 años, que este tercero va a darle todavía mayor empuje a toda la persona que se dedique de forma profesional o incluso hasta de forma familiar y tradicional al mundo de la agricultura, al mundo del sector primario. A nadie se le escapa la importancia que tiene los domingos el mercado del agricultor, donde 40 agricultores, sobre todo agricultoras, sobre todo mujeres, nos exponen, nos venden los mejores productos de la tierra. Es un ejemplo de cómo el municipio se vertebra alrededor de la agricultura, eso a nivel del agricultor medio. Luego, por otro lado, tenemos el agricultor intensivo, el agricultor que ya se dedica con empresas de alto nivel productivo. También se ha ubicado dentro del municipio, dentro del Valle de Weimar, y luego de forma tradicional. No creo que ningún wimarero o ninguna wimarera no tenga un familiar que de una u otra manera esté unido a la agricultura. Y ha sido nuestra seña de identidad. Y creo que debe seguir siendo nuestra seña de identidad. Nuestra tierra es una tierra rica, es una tierra que casi todo lo que se cultiva se da. Siempre históricamente en Weimar se prueban la plantación de determinados productos y si funciona salta al resto de municipios de la isla y el resto de municipios de Canarias. Hay desde productos subtropicales de forma referente a productos tan queridos como la parte incluso de papas y batatas que se dan en la comarca de Agache, una gran variedad de productos agrícolas de los cuales nos sentimos orgullosos. Oye, pues tengo que visitar toda esa zona, porque el otro día quedé con Escolástico Gil, el alcalde del Rosario, en ir a ver la cantidad de papas distintas que tienen en el Rosario. Pero por lo que estoy viendo tienen ustedes también un sector muy importante que yo creo que hay que empezar a darlo a conocer a toda la gente que nos está viendo a través de la pequeña pantalla. Sí, este Weimar Rural incluye unir lo que es el sector de la restauración. El gerente del bar, del restaurante, el cocinero, se implica en el producto local, lo acoge dentro de su gama de platos, dentro de su gama de menú y gran parte de los bares y restaurantes de Weimar los ves comprando el domingo en el mercado del agricultor, los ves comprando en las fruterías de Weimar y señalizando cuáles son los productos nuestros, los productos de kilómetro cero y eso indudablemente encaja a la perfección con platos de calidad que nos pueden servir los más de 100 restaurantes que hay en el municipio de Weimar. No te olvides del puertito de Weimar. El puertito de Weimar. Cuando decimos ¿Qué Weimar, zona más espectacular, donde se come, se disfruta y tienen ustedes siempre un clima espectacular? Sí, el puertito de Weimar. Aquí un saludo a toda la gente del puertito de Weimar, que hace tiempo que no voy y que a ver si este fin de semana me doy un salto. Pues date un salto porque está precioso. Hay que corregir algunos matices, pero de forma... Pero hay unas tascas allí brutales. Sí, hay unas tascas, unos bares. Gran parte de la tradición de lugares señalizados en la isla de Tenerife sobre el pescado se iniciaron en Weimar. Cocineros que empezaron en Weimar, luego fueron saltando a otros lugares y fueron dando mayor prestigio al sector de la cocina de mar en la isla de Tenerife, pero que en Weimar y en el Portito son un referente. El Portito de Weimar es un lugar privilegiado. No creo que existan muchos sitios en Canarias donde se dé que dentro de un mismo lugar encuentre en pocos kilómetros una ladera, que es la ladera del Valle de Weimar,
luego te encuentres una playa virgen, que es la playa de las Bajas, luego a continuación encuentres un club náutico que es referente a nivel náutico en la isla de Tenerife, una playa moderna de 600 metros lineales de playa moderna con sus instalaciones adaptadas a cualquier tipo de público. Luego nos encontramos con la barriada de pescadores, una barriada que fue elaborada en los años 40, en los años 50, a base de mucho esfuerzo por los propios pescadores del Portito, junto con una playita que la llamamos la playita de la Charcada, que todavía podemos ver los barcos tradicionales. Eso seguimos continuando y nos encontramos con el muelle pesquero del Portito, que en los años 50 y 60 fue un muelle referente. Ese muelle traía productos de los cristianos, se desembarcaba en el Portito y luego iba para Santa Cruz y La Laguna, y al revés, los productos manufacturados, los productos más de elaboración industriales se descargaban en el Portito para bajar luego a los cristianos, y luego ya es la entrada a un lugar privilegiado, que es el Malpaís de Güímar, un lugar que es una reserva natural, que invitamos a todos los televidentes a que puedan hacer ese recorrido tan precioso que es ir desde el Portito hasta el barrio del Socorro, caminando por la orilla de la mar, viendo un paisaje de Malpaís duro, pero también acogedor, porque hay infinidad de fauna y botánica que son especiales y que muchas de las características nos dan un lugar privilegiado viendo la montaña del Socorro, cuando miras hacia arriba y ves el valle con el poderío de la montaña del Socorro al pie. Oye, eres un embajador espectacular, de Güímar. Es que lo has vendido todo a la perfección, pero a la perfección, porque ¿sabes que nunca he visto esa zona del Malpaís de Güímar? Pues puedes verla, porque, es más, invito a todos los televidentes a que vayan, porque hay determinadas zonas donde te colocas en el propio Malpaís y no ves ninguna infraestructura humana colocada. O sea, puedes estar en un lugar donde no ves... Virgen totalmente. Donde no ves ningún tipo de edificación, ningún tipo de cable, ningún tipo de poste, ningún tipo de elemento humano. Estás en la naturaleza más salvaje, en alguna zona de la montaña, en la parte baja del Socorro puedes descubrir ese paisaje. Bueno, yo nunca me olvido de nuestros mayores, y es que hay un montón de ayuntamientos que tienen unos programas espectaculares. El programa de Soledad, por ejemplo, del Ayuntamiento de Los Realejos lo destaco porque es llevar a gente para las personas que están solas y tienen una cierta edad, que puedan tener ese desahogo para ir a comprar medicinas, para hablar y demás. Y sé que en Güímar tienen ustedes también ya la nomenclatura de ciudad amiga con el mayor. Sí, estamos trabajando en el proyecto para que ya nos pongan el sello de ciudad amigable con el mayor. Es un proyecto que se inicia desde la investigación, desde el análisis de cuáles son las necesidades reales de los mayores, para que luego, avanzando en las diferentes áreas, en las diferentes concejalías, vayamos dándole resultados a esas necesidades y a esos problemas. Güímar ha cuidado siempre al mayor de forma, creo que, activa. Siempre en las familias vemos el respeto que se le da a la persona mayor. Como pueblo de Tenerife, como pueblo canario, siempre cuidamos a nuestros mayores, pero nosotros queremos darle una vuelta de tuerca más y que todo el municipio esté adaptado para que el mayor viva de forma cómoda, desde la propia accesibilidad que el área de desarrollo ha podido elaborar, el área de servicios sociales ha podido profundizar, hasta elementos sociales y elementos de ocio donde tan buenos resultados nos está dando. Esta pandemia hemos visto como uno de los mayores afectados, o un sector afectado, ha sido el mayor. Ha pasado de tener esa vivacidad que tenía en los centros de mayores a estar en casa. Y la hemos ido rescatando, hemos ido otra vez a casa de los mayores para que puedan acudir a esos centros de mayores, donde hemos programado y hemos planificado una serie de acciones donde tanto en la mañana como en la tarde hay una serie de actividades que los hacen sentir arropados, que los hacen sentir acompañados, que al final es lo que ellos más demandan, aparte de los criterios de salud. Y el Ayuntamiento ha programado de forma, creo que directa y acertada, teniendo en cuenta ese análisis previo, para seguir aportando esas acciones que van a mejorarle la vida a los mayores del municipio. Pues yo te tengo que felicitar, y lo hago públicamente, porque generalmente a veces
se acuerdan de los mayores cuando llegan las elecciones porque saben que los mayores van a votar. Y en este caso me parece justo decirle a toda la gente que nos está viendo en Weimar que se trabaja por ellos a lo largo de todo el año como tiene que ser. Como tiene que ser. Y eso yo creo que es un factor a tener en cuenta. Y no quiero que te vayas, porque sé que las fiestas las viven ustedes con intensidad. Este año hay fiesta. Sí, este año hay fiesta. Pero como las recordamos de antes de la pandemia. Hay fiestas de San Pedro y fiestas del Socorro. Pues mira, al Socorro no he ido nunca y este año voy a ir. Pues estás invitado al Socorro. Puede ser de los pocos tinerfeños que no haya ido a la fiesta del Socorro. Pues soy de los pocos. porque Jacobo, ¿tú has es ido? Este año te toca conmigo. Están Tú, yo y el alcalde. Están invitados porque es una fiesta acogedora. Pero espérate, ¿hay que madrugar mucho? Sí, hay que madrugar, porque hay ¿Para que qué me habré estar comprometido? muy temprano en la iglesia de San Pedro para ver salir a la Virgen del Socorro y luego hacer un recorrido espectacular hasta llegar al caserío. Es una fiesta que yo creo que es el ejemplo claro de un wimarero y una wimarera. Eso en septiembre. Eso en septiembre, Es una fiesta acogedora, amable, que agasaja al que viene de fuera, que le hace sentir, eso se te pone los pelos de punta cuando viene ese wimarero que ha estado muchos años por fuera y viene y es como si hubiese estado solo una semana porque sigue encontrando a la misma gente en los mismos lugares y con las mismas señas de tradición. Una vez que pasas por esa TF28, que es la carretera general, ya empiezas a encarrilar lo que es San Pedro abajo, llegas a las Tanquillas y de ahí para abajo empiezas a encontrarte a la Asomada, empiezas a encontrarte ya... ¿Y este año qué cae? ¿8 de septiembre? 7 de septiembre, siempre 7 de septiembre. ¿Y qué cae este año? A ver, déjame para yo ir calculando ya. 7 abril. Bueno, da igual el día que caiga porque vas a estar allí, van a disfrutar de una fiesta especial. Pero hay que caminar mucho. Cae miércoles este año. Bueno, cae miércoles. Cae miércoles. O sea, que da igual el día que da caiga. Igual. En Weimar respetamos el día 7, independientemente de el día de la semana que sea, el 7 se respeta y cualquier wimarero que se preste agasaja y traiga a sus amigos porque es muy difícil ir una vez y no repetir. Y no volver, ¿no? Pero es que a la gente de Weimar le encanta la fiesta. ¿Ya tienes más o menos la estructura de cómo va a ser la fiesta de San Pedro? La fiesta Bueno, tendrás que venir antes para contarlas aquí. Sí, tanto pero... la Concejalía de Fiestas como la de Cultura están haciendo un programa especial, a diferencia de otros años que todos Por la sabemos pandemia, claro. todos sabemos que Carnavales se ha desplazado a junio. Hay que buscar ese equilibrio entre las fiestas municipales. O sea, que ustedes también van a hacer carnaval. En junio se desplaza y coincide con las fiestas de San Pedro. O sea, vale. Casi la semana fuerte de carnavales coincide con la semana de San Pedro. O sea, que van a tener carnaval y San Pedro. No, nosotros respetamos el San Pedro, pero lo que tenemos que buscar es un equilibrio con los vale. carnavales de Santa Cruz. Porque, vale, claro, que no coincida. Que no coincida. O sea, ¿van a haber verbenas? Sí, van a haber verbenas, van a haber actividades, van a haber, dentro de la normativa que en ese momento impere, que la vamos a cumplir, naturalmente, creo que ya es el momento de seguir dándole solvencia a nuestros grupos folclóricos, a nuestras orquestas, a nuestros solistas, a nuestras tradiciones. Las tradiciones de Weimar en San Pedro empiezan desde el día 1 y terminan con la octava de San Pedro y es una detrás de otra, es uno de los municipios más ricos en tradiciones que giran alrededor de San Pedro. Podemos encontrar elementos tan nuestros como la danza de las cintas. Subimos en San Pedro, este año toca San Pedro arriba, el próximo año San Pedro abajo. Y siempre San Pedro... O sea, que esto es como Villa Arriba y Villa Abajo. En San Pedro siempre tenemos ese pique sano entre San Pedro arriba y San Pedro abajo. Cada año le toca a uno. O como la calle El Sol y la calle El Medio. Bueno, una cosa parecida. Pues este año vamos a estar muy cerquita de todas las fiestas populares, de todos nuestros barrios, de todas las fiestas patronales. Y como no puede ser de otra forma, porque miren que nos ve gente en Weimar, ¿eh? Nosotros vamos a estar muy cerquita de todos ustedes este año con las fiestas de San Pedro. Gustavo, como siempre es un placer tenerte. Un placer. Ya me comprometí con San Pedro, me comprometí con el Socorro y con lo de las papas. Bueno, y con lo del mal país. Y lo siguiente es ser residente de Weimar ya. Gustavo Pérez Martín, alcalde de Weimar, gracias por estar con nosotros, de verdad. Gracias a ustedes y el municipio siempre con las puertas abiertas. Gracias por disponer de esos minutos para informar y formar a los televidentes lo que pasa en el municipio. Bueno, en un mes y pico tienes que volver por aquí ya para que me definas bien cómo va a ser todo ese programa y la cantidad de cosas que se nos quedan en el tintero. Gracias, alcalde. Muchas gracias. Nos vamos al plató de actuaciones porque ahí está una mujer que, bueno,
qué pedazo de voz siempre nos trae. El otro día nos decía que ya tiene lo del bolero y no sé qué tema musical va a ser esta noche. Sonia Gil, buenas noches. Buenas noches, Dani. Bueno, ¿todo preparado para ¿era la batalla del bolero? La final de la batalla del bolero, así es. Preparadísima, con muchas ganas. Hoy ya me enteraba que estaba en esa final, después de haber pasado, entre otros 9 compañeros, por esas batallas. Sí. Y este domingo, día 10, tenemos la final a las 7 de la tarde en Los Paragüitas, en Santa Cruz. Madre mía, ya me contarás, porque es que yo no me puedo dividir más. Sonia, ¿con qué tema nos vamos a quedar hoy? Bueno, haciendo homenaje a esa batalla de boleros, hoy voy a deleitarles con Sabor a mí. ¡Ah, qué bonito! Pues prácticamente al borde del final del programa se quedan ustedes con la voz maravillosa de Sonia Gil. Tanto tiempo disfrutamos de este amor, nuestras almas se acercaron, tanto así que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte, conversar. Tanta vida yo te di que por fuerza tienes ya sabor a mí. No pretendo ser tu dueña, no soy nada, solo tengo vanidad. De mi vida doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de 1000 años, muchos más, yo no sé si tenga amor la eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí. No pretendo ser tu dueña, no soy nada, yo no tengo vanidad. De mi vida doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de 1000 años, muchos más, yo no sé si tenga amor la eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí, sabor a mí. Muchísimas gracias, Sonia Gil. Mucha suerte este domingo con esa final de la batalla del bolero. Te espero próximamente. Así será. A todos ustedes que nos vamos, que ha sido un placer enorme haberles acompañado en un tiempo de televisión en directo que ha llegado a su final. Mañana volvemos, como siempre, con una nueva edición del Cuarto Poder. Ha sido un placer poder acompañarles. Mañana más, hasta entonces que sean inmensamente felices. Feliz noche, adiós.